La placa de identificación decía personal de limpieza en letras negritas y muy claras. La madre de mi esposa me la clavó en el pecho con una sonrisa tan afilada que podría haber cortado el cristal. Y mi esposa, Valeria, estaba allí mismo, riéndose como si fuera lo más gracioso que hubiera visto en toda su vida. Estábamos en el salón principal del Hotel Ritz de Madrid, rodeados por 370 invitados vestidos con ropa de diseño y sonrisas ensayadas, y me acababan de entregar mi papel para la velada. No como marido ni como familia, sino como la servidumbre. La cena es para la familia, Alejandro, dijo Valeria lo suficientemente alto como para que la gente a nuestro alrededor pudiera oírla. ¿Lo entiendes, verdad? Realmente la miré y me di cuenta de que estaba observando a una desconocida que llevaba el rostro de mi mujer. Llevábamos casados 9 años construyendo lo que yo pensaba que era una relación de iguales, una vida, algo real. Pero allí de pie, en ese salón de baile, viéndola reírse de mi humillación, comprendí que había estado viviendo en una historia que ella había escrito sin mi conocimiento. No había silla para mí en la mesa familiar. La habían quitado mientras saludábamos a los invitados. Mi asiento, el que tenía mi tarjeta con mi nombre, simplemente se había esfumado. En su lugar había un espacio vacío que bien podría haber sido una sentencia grabada en piedra. Alargué la mano y me quité la alianza de boda del dedo con un movimiento seco. La banda de oro atrapó la luz de las lámparas de araña del techo mientras la depositaba sobre el mantel blanco, justo frente a Valeria y su madre, doña Elena. Las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron de golpe, como fichas de dominó cayendo en reversa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Valeria, con su sonrisa congelándose en el sitio. Irme, respondí. Querías que desapareciera de esta mesa. Considéralo hecho de forma permanente. Salí de aquel salón con 370 pares de ojos quemándome la espalda, y no miré atrás ni una sola vez. Pensaron que me habían puesto en mi lugar. Pensaron que finalmente me habían mostrado a qué nivel pertenecía en la jerarquía que habían construido. No tenían idea de lo que estaba a punto de hacer. Mi nombre es Alejandro Bernal, y esta es la historia de cómo mi esposa y su familia intentaron destruirme en su propia celebración, y cómo les devolví el favor sin levantar la voz ni una sola vez. Antes de entrar en lo que sucedió después, si estás disfrutando de esta historia, por favor dale al botón de suscribirte y activa las notificaciones para no perderte futuros vídeos. Deja un comentario abajo compartiendo tus propias experiencias con dinámicas familiares tóxicas. Y dale un buen like, si crees que la gente que humilla a los demás merece lo que les espera. Ahora, continuemos. 9 años antes, conocí a Valeria Montero en un evento benéfico en el centro de Madrid. Yo tenía 28 años y trabajaba como jefe de obra para una constructora de tamaño medio, metiendo 60 horas a la semana y ganándome la reputación de ser alguien capaz de resolver problemas que hacían que otros se rindieran. Valeria tenía 26 años, era hermosa de esa manera natural que te hacía pensar que nunca había tenido que esforzarse por nada, lo cual resultó estar más cerca de la verdad de lo que yo imaginaba. Su familia era de dinero de toda la vida, del tipo que venía con membresías en clubes de campo exclusivos y casas de verano en Marbella que habían estado en la familia por generaciones. Su padre, don Roberto, había convertido a Construcciones Montero en una de las firmas inmobiliarias más grandes del país. Su madre, Elena, venía de una estirpe de banqueros y trataba los eventos sociales como operaciones militares que requerían una ejecución perfecta. Debería haber visto las señales de alerta durante nuestro compromiso, la forma en que Elena corregía cómo sostenía el tenedor en la cena, los comentarios casuales sobre mi ropa de trabajo cuando aparecía en eventos familiares con algo que no fuera un traje a medida. Los sutiles desvíos de tema cuando intentaba contribuir a las conversaciones sobre negocios o inversiones, como si mis opiniones fueran ruido de fondo que eran demasiado educados para reconocer directamente. Pero estaba enamorado de Valeria, o al menos de la versión de ella que existía cuando estábamos a solos. Era cálida, divertida, me hacía sentir como la persona más importante en cualquier habitación en la que estuviéramos. No fue hasta después de la boda que empecé a notar cómo esa calidez desaparecía en el momento en que su familia entraba en escena. El primer incidente real ocurrió a los 6 meses de matrimonio. Estábamos en una comida de domingo en la finca de los Montero, una propiedad inmensa en La Moraleja, con vistas que te hacían entender por qué la gente lucha guerras por tierras. Elena presidía la mesa, hablando de alguna gala benéfica que estaba organizando,
cuando mencioné que mi empresa acababa de ganar un contrato importante para renovar una estación de tren en el norte. «Qué bien, Alejandro», dijo Elena sin siquiera levantar la vista de su copa de vino. «Valeria, ¿recordaste de confirmar la asistencia para la fiesta de aniversario de los marqueses?» Fue como si no hubiera hablado, como si mis palabras hubieran sido absorbidas por el papel tapiz carísimo y olvidadas al instante. Valeria ni siquiera me miró, simplemente se lanzó a una discusión sobre ideas de regalos mientras yo me quedaba allí sentado preguntándome si alguien en la mesa me había escuchado de verdad. Ese se convirtió en el patrón. Reuniones familiares donde yo estaba físicamente presente pero socialmente invisible. Conversaciones que fluían a mi alrededor como si yo fuera un mueble más. La transformación gradual de Valeria de una esposa cariñosa a alguien que trataba nuestro matrimonio como un proyecto secundario en el que había perdido el interés. Lo realmente insidioso fue lo lento que sucedió. Erosiones tan pequeñas y graduales que no te das cuenta de que estás al borde de un abismo hasta que miras hacia abajo y no ves más que aire. Valeria empezó a pasar más tiempo en casa de sus padres. Empezó a tomar decisiones importantes sobre nuestra vida sin consultarme. Empezó a presentarme en eventos sociales como mi marido, Alejandro, con un tono que sugería que ella misma seguía sorprendida por ese hecho. Intenté hablar con ella varias veces, sugerí terapia de pareja, propuse que nos fuéramos de vacaciones, solo los dos, lejos de la influencia de su familia. Cada vez ella aceptaba que debíamos trabajar en lo nuestro, prometía hacer cambios y luego volvía exactamente a los mismos patrones en cuestión de días. «Eres demasiado sensible», decía cuando yo mencionaba cómo me trataba su familia. «No lo hacen con mala intención, son así de toda la vida. Pero la gente no te ignora y te menosprecia sin intención. Eso no es algo que sucede por accidente. Es una elección repetida una y otra vez hasta que se convierte en la base de cómo te ven». El evento que se convertiría en mi límite absoluto comenzó 3 meses antes de aquella humillación en el hotel. Elena anunció que la familia Montero organizaría su gala benéfica anual en el Riz, una recaudación de fondos masiva que atraía a la élite financiera de Madrid. El tema de ese año era una noche de elegancia, y Elena lo había estado planeando con la intensidad de alguien que organiza una campaña militar. «Por supuesto que estarás allí, Alejandro», dijo Elena durante una de esas comidas dominicales. No era una pregunta. «Necesitaremos ayuda para gestionar la logística. Se te dan bien esas cosas, ¿no?» Debería haber dicho que no en ese mismo momento. Debería haber reconocido la trampa que estaban tendiendo, pero quería demostrar algo. Quería demostrarles que podía contribuir de manera significativa a su mundo, aunque no hubiera nacido en él. «Estaré encantado de ayudar», dije. Valeria me apretó la mano por debajo de la mesa y confundí aquello con apoyo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que probablemente solo estaba aliviada de que yo hubiera aceptado sin resistencia. Los siguientes 3 meses fueron una clase magistral sobre cómo las familias adineradas mantienen sus jerarquías. Elena me asignó tareas, claro, pero todas eran de carácter servil. Coordinar con los proveedores, confirmar las listas de invitados, revisar los horarios de entrega, un trabajo importante pero del tipo que me mantenía en segundo plano mientras la familia Montero ocupaba el centro del escenario. No me quejé. Hice el trabajo de manera eficiente, resolví problemas antes de que se convirtieran en crisis y pensé que me estaba ganando el respeto a través de la competencia. Lo que en realidad estaba haciendo era reforzar su creencia de que mi papel adecuado era el de personal de apoyo para sus eventos de exhibición. La mañana de la gala, me desperté temprano y me puse el smoking que Valeria me había ayudado a elegir. Habíamos ido de compras juntos, uno de los raros momentos en los últimos meses donde parecía genuinamente comprometida conmigo como pareja. El traje me quedaba perfecto. Me hacía parecer que pertenecía al mundo que habitaba su familia. «Estás muy guapo», dijo Valeria, ajustándome la pajarita frente al espejo de nuestra habitación. «Tú estás preciosa», respondí, y lo decía en serio. Llevaba un vestido azul noche que probablemente costaba más que mi primer coche, con el pelo recogido para lucir los pendientes de diamantes que su padre le había regalado por su último cumpleaños. Por un momento, parados allí juntos ante nuestro reflejo, pensé que tal vez las cosas podrían mejorar. Quizás este evento sería un punto de inflexión, una oportunidad para demostrarle a su familia que yo era más de lo que me habían acreditado. Debería haberlo sabido. Llegamos al hotel 2 horas antes de que empezara el evento.
El salón ya estaba transformado, todo cristal y seda, con una iluminación estratégica que hacía que todo pareciera una fotografía de una revista de lujo. Elena estaba dirigiendo los preparativos finales como un general revisando a las tropas antes de la batalla. Alejandro, bien, ya estás aquí, dijo sin preámbulos. Acaban de llegar las placas de identificación. ¿Puedes ayudar a clasificarlas por asignación de mesa? Pasé la siguiente hora organizando cientos de tarjetas pequeñas mientras la familia Montero flotaba por el salón, saludando a los primeros asistentes y aceptando cumplidos sobre el lugar. De vez en cuando Valeria me miraba con una expresión que no terminaba de descifrar. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? Desaparecía demasiado rápido para entenderlo. Fue entonces cuando Elena se me acercó con aquella placa en la mano. Alejandro, dijo con esa voz particular que usa la gente rica cuando está a punto de darte un golpe y llamarlo favor. Tuvimos un pequeño problema con la organización de los asientos. Tuvimos que hacer algunos cambios de última hora. Me presionó la placa contra el pecho y bajé la vista para leerla. Personal de limpieza. Las palabras estaban allí en mayúsculas, imposibles de malinterpretar. A nuestro alrededor, las conversaciones empezaron a apagarse mientras la gente notaba lo que estaba ocurriendo. Valeria estaba a unos 5 metros observando. Sin moverse, sin intervenir, simplemente mirando. Esto tiene que ser un error, dije, manteniendo la voz firme a pesar del calor que subía por mi pecho. Ningún error, respondió Elena con una sonrisa que parecería casi simpática si no notaras el cálculo en sus ojos. Necesitábamos a alguien que ayudara a coordinar con el personal del hotel esta noche. Has sido tan útil con la logística que nos pareció lo más natural. Valeria se acercó entonces y por un segundo pensé que iba a defenderme. En lugar de eso, se rió. Se rió de verdad, como si su madre hubiera contado un chiste ingenioso en lugar de degradar públicamente a su marido. La cena es para la familia, Alejandro, dijo proyectando su voz lo justo para que los invitados cercanos pudieran oírla. ¿Lo entiendes, verdad? La miré y algo fundamental cambió dentro de mí. Esto no era un error. Esto no era un malentendido. Esto era una humillación intencionada ejecutada por mi esposa y su madre frente a cientos de personas que representaban su mundo social. La mesa donde yo esperaba sentarme era visible desde donde estábamos. Mi tarjeta con mi nombre ya no estaba, reemplazada por la de alguien más, alguien que sí pertenecía, alguien digno de sentarse con la familia Montero. Fue entonces cuando todo cristalizó con una claridad perfecta y brutal. Yo no era el compañero de Valeria. Yo era su proyecto, el chico de clase trabajadora que había traído al mundo de su familia para demostrarse algo a sí misma. Y ahora que la novedad se había pasado, me estaban reasignando a mi puesto adecuado. Alargué la mano y me quité la alianza de boda del dedo. El movimiento fue simple, mecánico, pero se sintió como romper una cadena que no sabía que estaba ahí. La banda de oro aterrizó sobre el mantel blanco con un pequeño sonido que pareció resonar en el repentino silencio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Valeria, y su sonrisa finalmente flaqueó. Irme, dije. Querías que desapareciera de esta mesa. Considéralo hecho de forma permanente. No esperé su respuesta. No monté una escena ni pronuncié un discurso dramático. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la salida del salón. Mis pasos eran firmes sobre el suelo de mármol mientras 370 invitados observaban en diversos estados de shock y confusión. Detrás de mí oí a Elena decirle algo a Valeria en un susurro agudo. Oí a mi esposa reír nerviosamente y decir, solo está siendo dramático, ya se le pasará y volverá. Pero no iba a volver. Ni a ese salón, ni a esa familia, ni a un matrimonio que se había construido sobre la base de mi voluntad de aceptar menos de lo que merecía. Salí del Ritz y fui al aparcamiento donde mi furgoneta de trabajo estaba rodeada de BMWs y Mercedes. El contraste nunca me había molestado antes, ahora se sentía como la prueba de algo que debería haber reconocido hace años. Conduje hasta la casa que Valeria y yo habíamos comprado juntos, un piso modesto de 3 habitaciones en un barrio decente que su familia nunca había terminado de aprobar. Demasiado pequeño, demasiado ordinario, demasiado claramente una casa comprada por alguien que trabajaba para vivir en lugar de heredar un fondo fiduciario. Por primera vez en 9 años, miré esa casa y la vi con claridad. Vi cómo el gusto de Valeria se había apoderado de todo gradualmente.
Como la estética de su familia había infectado cada habitación hasta que nada se sentía mío. El arte en las paredes eran piezas que Elena había elegido. Los muebles eran de tiendas con las que Roberto tenía conexiones comerciales. Incluso mi despacho en casa había sido reorganizado para coincidir con la visión de Valeria de cómo debería verse un espacio profesional. Me habían borrado de mi propia vida tan gradualmente que ni siquiera me había dado cuenta. Saqué mi portátil y empecé a hacer listas. No listas emocionales ni fantasías de venganza, sino evaluaciones prácticas de mi situación, activos, deudas, opciones legales, cronograma para la separación. Trabajé durante toda la noche construyendo una estrategia de salida con el mismo enfoque metódico que usaría para cualquier proyecto de construcción complejo. Al amanecer tenía un plan. Valeria llegó a casa alrededor de las 2 de la mañana, con pasos inestables por las escaleras. La oí detenerse frente a la puerta de mi despacho, pero no llamó, simplemente se quedó allí un momento antes de irse a nuestro dormitorio. A la mañana siguiente me encontró en la cocina ya vestido para ir a trabajar. Tenemos que hablar de lo de anoche, dijo sirviéndose café como si esto fuera solo otro desacuerdo matutino que suavizaríamos con una charla. No, respondí. No tenemos que hablar. Ella parpadeó claramente sin esperar esa respuesta. Alejandro, me avergonzaste delante de todo el mundo. No puedes simplemente irte de una gala benéfica así como así. Mira cómo lo hago otra vez, dije cogiendo mi maletín. Voy a solicitar el divorcio esta semana. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. La taza de café de Valeria se detuvo a mitad de camino hacia su boca. ¿No hablas en serio? Hablo completamente en serio. He pasado 9 años siendo tratado como un accesorio en la narrativa de tu familia. Lo de anoche fue solo la demostración final de algo que debería haber reconocido hace años. Este matrimonio se ha terminado. Alejandro, estás exagerando. Mi madre no quiso decir nada malo con lo de la placa. Fue solo un malentendido. Realmente la miré, y vi el cálculo en sus ojos. No estaba arrepentida por lo que había pasado, estaba arrepentida de que yo hubiera respondido de una manera que interrumpía su cómoda narrativa. Un malentendido, repetí. ¿Así es como lo llamas ahora? ¿Qué otra cosa podría ser? Humillación intencionada. Una demostración pública de cómo me ve tu familia, y tu respaldo a su juicio a través de tu risa y tu silencio. Valeria dejó su taza de café con una calma forzada. Estás siendo dramático. No, dije dirigiéndome hacia la puerta. Estoy siendo claro. Por primera vez en 9 años, veo esta situación exactamente como es. Y lo que veo es que he estado casado con alguien que valora más la aprobación de su familia que sus votos matrimoniales. La dejé allí parada en nuestra cocina y me fui a trabajar. Mi jefe notó inmediatamente que algo era diferente. ¿Estás bien, Bernal?, me preguntó al cruzarme en el pasillo. En realidad, dije, estoy mejor de lo que he estado en años. Y lo decía de corazón. El peso que había estado cargando, el esfuerzo constante de intentar encajar en un espacio que nunca fue diseñado para mí, se había evaporado en el momento en que me quité ese anillo. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido una vez que dejé claro que no quería nada de Valeria excepto una separación limpia. No peleé por la casa, no exigí pensión, no intenté reclamar ninguna parte del patrimonio de su familia. Todo lo que quería era mi libertad y recuperar mi amor propio. Valeria y su familia esperaban una pelea, esperaban que yo rabiara o suplicara o intentara ganarme de nuevo su favor. Cuando no hice ninguna de esas cosas, cuando simplemente tramité el papeleo con eficiencia clínica, pareció confundirlos más que cualquier confrontación dramática. Elena me llamó 2 veces. No respondí ninguna de las 2. Dejó mensajes de voz diciendo que debíamos hablar, que la familia estaba preocupada, que seguramente podíamos solucionar esto. Borré ambos mensajes sin escucharlos completos. Roberto se presentó en mi oficina una vez, su traje caro y su actitud de superioridad se veían totalmente fuera de lugar en el ambiente práctico de nuestra constructora. Mi jefe lo interceptó antes de que llegara a mi mesa y, de manera educada pero firme, lo escoltó fuera. Al parecer, Roberto había intentado explicar que solo estaba viendo cómo estaba su familia, a lo que mi jefe respondió, por lo que me ha contado Alejandro, ustedes dejaron de tratarlo como familia hace unos 9 años.
El divorcio se finalizó 4 meses después de aquella noche en el Riz. Firmé los papeles en el despacho de mi abogado, salí a una tarde madrileña que se sentía extrañamente más ligera y me di cuenta de que era genuinamente feliz por primera vez en mucho tiempo. Pero la historia no termina ahí. Porque aunque yo me había extraído de la órbita de la familia Montero, ellos no habían terminado de intentar controlar la narrativa de mi fracaso. 2 semanas después de que el divorcio fuera oficial, Valeria comenzó una campaña en redes sociales pintándose a sí misma como la parte perjudicada, fotos de nuestra boda con leyendas sobre promesas rotas, referencias vagas a mi supuesta incapacidad para manejar las presiones de su estilo de vida e implicaciones cuidadosamente redactadas de que yo había abandonado nuestro matrimonio por desacuerdos menores. Sus amigos se unieron a ella con comentarios expresando simpatía y apoyo. El círculo social de los Montero cerró filas, difundiendo su versión de los hechos a través de los contactos de la clase alta de la ciudad. Me enteré por conocidos comunes de que se me retrataba como alguien inestable, dramático e incapaz de apreciar lo que tenía. Durante un tiempo lo ignoré, dejé que contaran las historias que les hicieran sentir mejor. Tenía cosas más importantes en las que centrarme, como reconstruir una vida que me perteneciera enteramente. Pero entonces recibí una llamada de un antiguo cliente, el dueño de una pequeña empresa cuya reforma de oficinas yo había gestionado 3 años antes. Había oído cosas preocupantes sobre mi fiabilidad y quería saber si debía preocuparse por recomendarme para futuros proyectos. Fue entonces cuando me di cuenta de que la narrativa de los Montero no era solo cotilleo social, estaba empezando a afectar mi reputación profesional y mi capacidad para ganarme la vida en una ciudad donde ellos tenían una influencia significativa. Así que hice algo que había estado evitando. Escribí la historia completa de aquella noche en el Hotel Riz. Cada detalle, desde la placa de identificación hasta la risa de mi esposa y la silla desaparecida en la mesa familiar. Lo publiqué en mis redes sociales sin adornos, sin florituras dramáticas, solo un relato directo de lo que había sucedido. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En 24 horas, la publicación se había compartido miles de veces. Personas que nunca había conocido comentaban con sus propias historias de haber sido humilladas por sus suegros o cónyuges, de haber soportado abusos sutiles acumulados durante años. Los amigos de la familia Montero intentaron defender a Valeria y a Elena, pero sus explicaciones sonaban exactamente como lo que eran, excusas para un comportamiento inexcusable. Los medios locales se hicieron eco de la historia. Un reportero de un diario importante se puso en contacto conmigo para una entrevista. La rechacé habiendo dicho todo lo que necesitaba decir en aquel post inicial, pero la publicidad fue suficiente para cambiar la narrativa por completo. De repente la familia Montero ya no era la parte perjudicada, eran los elitistas adinerados que habían humillado a un yerno trabajador por puro entretenimiento. El trabajo benéfico de Elena fue puesto bajo la lupa, la gente empezó a cuestionar si su filantropía era genuina o solo otra forma de mantener su estatus social. La presencia de Valeria en redes, antes llena de comentarios de apoyo, se volvió hostil. La gente cuestionaba su comportamiento, le exigían que diera la cara por lo que había hecho y se preguntaban cómo alguien podía reírse mientras su esposo era humillado públicamente. La familia Montero se sumió en el silencio. No más publicaciones vagas, no más campañas de susurros. Simplemente se retiraron a su mundo de clubes de campo y eventos exclusivos donde podían fingir que el resto de nosotros no existíamos. Yo seguí adelante. Me ascendieron en el trabajo. Empecé a salir con alguien de nuevo, esta vez con cuidado, con límites claros y una comunicación honesta sobre lo que quería de una relación. Compré una casa pequeña que me pertenecía por completo. La decoré exactamente como quise, ninguna estética ajena influía en el espacio donde vivía. Un año después del divorcio me crucé con Valeria en un supermercado. Ambos nos quedamos paralizados por un momento. Luego ella se acercó con algo que podría haber sido nerviosismo en sus ojos. Alejandro, dijo. ¿Cómo has estado? Bien, respondí con sinceridad. Muy bien, de hecho. Vi lo de tu ascenso en LinkedIn. Enhorabuena. Gracias. Ella cambió su peso de una pierna a otra, queriendo decir algo pero luchando con las palabras. Finalmente preguntó, ¿alguna vez piensas en lo que pasó? ¿En nosotros? A veces, admití, pero sobre todo pienso en lo que aprendí de ello, que es que algunas personas solo te respetarán si estás dispuesto a marcharte cuando no lo hacen.
Valeria pareció querer responder, pero yo ya había pasado de largo, continuando por el pasillo con mi carrito de la compra y mi vida reconstruida. Nunca volví a verla después de eso. Supe por conexiones comunes que acabó casándose con alguien de una familia adinerada aprobada por su madre, tuvo la boda que Elena siempre había soñado y se instaló en la vida exacta que la habían criado para llevar. Me alegro por ella, y lo digo sin amargura ni resentimiento. Ella encontró su lugar en el mundo al que pertenece, y yo encontré el mío en un mundo donde se valora a las personas por quienes son y no por lo que su apellido puede proporcionar. La placa de identificación que lo empezó todo, esa etiqueta de personal de limpieza que Elena me clavó en el pecho, me enseñó algo valioso. A veces, lo más cruel que alguien puede hacer es mostrarte exactamente cómo te ve. Pero una vez que conoces esa verdad, puedes tomar una decisión informada sobre si quieres seguir en su campo de visión. Yo elegí salirme de esa visión por completo. Y al hacerlo descubrí que la vida en la que intentaba encajar no valía el precio de la entrada. Aquella noche en el Hotel Ritz, cuando dejé mi alianza sobre ese mantel blanco y me alejé de 370 pares de ojos críticos, no destruí el mundo de Valeria, simplemente me eliminé de él. La destrucción que siguió, la reacción en redes y las reputaciones dañadas, fue todo obra de ellos mismos. Pensaron que me estaban poniendo en mi sitio. En cambio, me mostraron exactamente dónde no estaba mi sitio. Y a veces ese es el mejor regalo que alguien puede darte, incluso cuando nunca pretendieron que fuera más que un acto de crueldad. Mi nombre es Alejandro Bernal. Estuve casado con una mujer que valoraba las apariencias por encima de la integridad, que eligió la aprobación de su familia sobre sus votos matrimoniales y que se rió mientras yo era humillado públicamente porque eso era más fácil que defender lo que era correcto. Y me alejé de todo ello sin nada más que mi amor propio y mi libertad, que resultaron ser las únicas cosas que realmente importaban.